Decimos la vida de los que hoy se conectan, que están acá en las redes sociales, que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada una de sus vidas. De la misma manera, bendecimos la vida de los que hoy hacen presencia acá en casa. Decíamos que la palabra del Señor pueda sobreabundar en cada uno de sus corazones. Nos gozamos en el Señor por todas las victorias que nos ha otorgado en el transcurso de esta semana. Creo que el día de ayer que tuvimos nuestro retiro de nuestro pre-retiro de provisión, estuvo muy bonito. Los exponentes, de verdad, nos gozamos por esa palabra que pudieron dar, y de la misma manera todos los que vinieron a recibir, nos gozamos en el Señor porque muchos dispusieron su corazón a estar acá. Nos gozamos en el Señor. Bueno, bendecimos a aquellos que están participando de esta hermosa palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Creo que el Señor me ha direccionado en algo muy particular, lo cual vivimos continuamente nosotros los creyentes en el Señor. Y hay una historia, quiero comenzar por acá. Hay una película, yo soy muy poco de hablar en mis predicaciones de las películas que están en el cine o las películas que están en estreno, pero hay una película que creo que la mayoría de los que estamos acá la hemos visto, y si no la hemos visto, creo que hemos escuchado de ella, que es la de Karate Kid. Sí, sí la han visto, hermano. O no me digan que yo soy el único pecador que veo películas. Ya voy a arrepentirme. Señor, gracias por todos los santos que están acá, el único pecador yo. Señor, ayúdanos, Padre, a ser como ellos. Karate Kid es una película que creo que tiene 4 o 5 ya en secuencia. Comenzó con el señor Miyagi y terminó ahora con el señor Han, que es un actor muy famoso como Jackie Chan, que es Jackie Chan. Y hay una frase que me llamó a mí la atención, que es referente al arte marcial que allí se practica, que es el Kung Fu. Y dijo el mismo Jackie Chan en su primera película, que fue en el 2010, dijo que el Kung Fu estaba en todas las cosas que hacíamos, en quitarte la chamarra y ponerte la chamarra. El Kung Fu estaba en todas las cosas que hacían. Y esta es una filosofía de, de los chinos en cuanto al Kung Fu para establecer lo que es un estilo de vida. Por eso es que decía él que el Kung Fu estaba en todo lo que se hacía, en cómo se ponían las chamarras, en cómo se quitaban las chamarras, en cómo limpiabas, en cómo hacías todas las cosas. Y creo que es parte de la filosofía que debería compartir la iglesia del Señor, porque el reino de los cielos está en todo lo que nosotros hacemos. No excluimos a Dios de todas las cosas. No es que hoy voy a lavar los trastes, no está el Señor acá cuando le estoy lavando, no. Dios está en todo lo que hacemos. No es que Dios no está cuando usted se baña, hermano, no, ahí está el Señor, aunque usted no se bañe, con la nariz tapada está el Señor. Dios está en todo lo que hacemos. Y no podemos excluir a Dios de todos los ámbitos de nuestras vidas. Y a veces pensamos, que es uno de los pensamientos más comunes de la iglesia, que Dios no está en los momentos difíciles o malos de nuestras vidas. El primer pensamiento que llega es: me ha abandonado el Señor por causa de lo que he hecho o por causa de lo que cometí, hice o pequé. La cosa es algo que nos introdujo por medio de un evangelio bajo condición. El evangelio bajo condición que se nos puso o que se nos impuso fue que Dios iba a estar siempre y cuando tú te mantuvieras santo y libre de cualquier tipo de pecado. Cosa que la Biblia no lo narra de esa manera. El Señor va a estar contigo, estés o no estés en óptimas condiciones. Porque la promesa de Él es: estaré con vosotros hasta lo último de los tiempos.
Él va a estar siempre. El problema es que nuestra conciencia de pecado hace pensar o creer que Dios se ha alejado en el tiempo difícil o en el tiempo de nuestras caídas. Imagínese usted que una persona que lo ha acompañado toda la vida, que le dice que le ama, que le dice que le quiere, que le dice que lo admira, que dio su vida por usted, el día que se cayó, se alejó. Para mí no sería un Dios verdadero, no sé cómo lo vería usted, pero el día que yo me caiga o el día que yo me caí, el primero que estaba para tenderme la mano fue Dios. Hijo, levántate, porque aunque el justo estuviera en el polvo, del polvo lo levantará el Señor. Y aunque el justo cayera 7 veces, ¿qué pasará? 7 veces lo va a levantar el Señor. O sea, Dios no va a dejar al justo caído. Dios siempre va a estar presente en el tiempo y en los momentos de nuestras debilidades, flaquezas o de problemas. Entonces ese pensamiento es muy común cuando nosotros decimos, es que ya Dios no está conmigo porque estoy pasando por una adversidad o por una situación difícil. De ninguna manera, en los momentos más difíciles es cuando Dios más presente está. En una ocasión una persona decía, Señor, siempre volteé atrás y miraba 2 pares de huellas cuando yo estaba caminando. Veía mis huellas y veía las tuyas. Pero en los momentos más terribles de mi vida, solamente veía 2 pares de huellas en el camino. ¿Por qué me abandonabas en esos momentos? Y el Señor le respondió diciendo, no, hijo, yo nunca te abandoné en esos momentos, sino que en los momentos que veías 2 pares de huellas en el camino, era porque yo te estaba llevando en mis hombros. En los peores momentos de tu vida, el Señor te estaba cargando, el Señor te tenía en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él sabía que esos momentos eran los momentos en los que necesitabas que alguien te sostuviera. Y el Señor te va a sostener siempre. Por eso en todo lo que hagamos y en todo lo que expresamos está el reino de los cielos, está el Señor. El Señor nunca se va a desprender de nosotros, nunca se va a desprender, siempre va a estar presente. Y uno de los personajes que quizás vivió más experiencias en cuanto a su vida para con Dios, podríamos hablar de Moisés. Moisés vivió experiencias de todo tipo. Moisés desde niño, Dios lo protegió, lo mandaron en un río lleno de cocodrilos, lo podían matar en ese río Nilo. Ahí estaba el Señor guardando la vida de aquel niño que llegó a las manos de la hija del faraón, fue criado en un palacio. Dios lo sustentó, mató en medio de todo ese palacio, mató a un egipcio, el cual hizo que huyera al desierto y en el proceso del desierto se convirtió en pastor de ovejas, se casó con una mujer, la cual su padre era un pagano. Jetro, el papá de la esposa de Moisés, su suegro era sacerdote de Madián, era un sacerdote pagano. Por lo tanto, Moisés vivió muchas etapas de su vida, pero en cada una de las etapas que Moisés vivió, nunca Dios se separó de él. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios había planificado sobre su vida y nunca lo había dejado. Aunque quizás él, mirando toda la trayectoria de su vida, pudo haber pensado, Dios me ha dejado en el desierto, Dios me abandonó cuando maté a aquel egipcio, Dios me abandonó cuando mi madre y mi padre me tiraron en el arroyo o en el río, Dios me abandonó cuando comencé a pasar por el proceso. Pero no, déjame decirle, amado hermano, que una de las cosas particulares de Dios fue guardar la vida del hombre que tenía un propósito dentro del pueblo de Israel. Había un propósito especial. Por lo tanto, yo no puedo dudar en esta hora de que hay un propósito de parte de Dios en la vida de los que hoy estamos presentes. Y ese propósito nos ha traído a esta hora. Que no hemos perdido la vida en un accidente, que no hemos sido muertos en aquel mundo, que no hemos pasado quizás por un asesinato o por alguna cosa grave, mientras que en nuestro alrededor y en nuestro contorno se vive cantidades de cosas. Tu vida ha sido guardada por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque hay un propósito en Él, hay un plan en Él de parte de Él para contigo.
Eso es lo que te ha mantenido el día de hoy en pie delante del Señor. No podemos dudar que todas estas cosas que hoy estamos viviendo, que todos estos problemas que hoy se están suscitando en nuestro contorno, no podemos dudar de que han sido permisologías de Dios para que hoy podamos entender muchas cosas, para que hoy podamos llegar a sus caminos o reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y este hombre llamado Moisés no escapa de todos los asuntos que Dios había preparado para con él. Simplemente era una capacitación de años en la que él vivió sufriendo, en la que él vivió quizás aislado para poder llegar a los pies del maestro, a los pies del Señor y cumplir al pie de la letra las cosas que se le habían encomendado. La historia de Moisés dice que él, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, observó en una montaña que no se consumía una zarza, y por más que él estaba mirando aquella cosa, él quizás decía, en algún momento se va a extinguir la llama. Estaba en un desierto, no había cómo extenderse en otros árboles el fuego. Tal vez era un sol abrasador y hizo que se encendiera. Él no sabía qué era lo que estaba mirando en realidad. Y Moisés mirando aquella cosa que estaba allá, tal vez pensaba, ya en unos minutos se va a terminar de consumir. En unos minutos se va a quemar esa cosa. Y de repente pasó una hora y no se consumía. Tal vez pasaron 2 horas y no se consumía. Y a la final termina diciendo, iré yo y miraré qué milagro es este que está sucediendo allá. Y cuando llega a aquel lugar, le habla el Señor. Y hablándole el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás pisando es santo. Y él dice que cuando él entiende que es el Señor el que estaba hablándole, que Dios es el que estaba hablando, él se tapa el rostro y dice que tuvo gran temor en su corazón, porque no quería ver el rostro del Señor. Y ahí quiero abrir con un versículo, porque el pastor ya comenzó a predicar y no leyó la Biblia. Creo que lo que estamos hablando es sobre las escrituras, ¿verdad que sí? Éxodo capítulo 3, versículo 6. Mire cómo dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa primera impresión, después de haber pasado tanto proceso, fue la primera impresión que tuvo de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que Dios le habló a Moisés? ¿Cuáles fueron las primeras frases? Y me llama la atención el por qué Dios, cuando habla con Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Menciona al papá, al hijo y al nieto. Menciona 3 generaciones completas. Pero yéndonos un poco más allá, ¿por qué menciona a estas 3 generaciones? Menciona al padre, menciona al hijo y menciona al nieto. Menciona 3 generaciones. Las 3 generaciones vivieron circunstancias totalmente diferentes la una a la otra. Pero las 3 generaciones estuvieron bajo una sola promesa, que era tierra prometida. Estas 3 generaciones se levantaron con un solo pensamiento. Dios nos ha llamado para otorgarnos una tierra prometida. Ninguno de los 3 miraron la tierra prometida. Ninguno de los 3 fueron a la tierra prometida como tal. Los 3 vivieron bajo una promesa. ¿Y por qué a partir de las enseñanzas judaicas, vamos a decirlo así, o de las oraciones de los judíos, notamos que cuando ellos oran cotidianamente, oran al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob? ¿Por qué esa frase tan célebre en la mayoría de las oraciones escriturales? ¿Por qué esa frase tan célebre en la mayoría de los momentos difíciles de cada uno de los hombres de Dios? Porque estos hombres marcaron la historia de todo el pueblo. El primero, hablando de Abraham, fue un hombre que en medio de sus riquezas, de su estabilidad económica, de su progreso, quizás
de su propio imperio, escucha una voz que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y porque te voy a mostrar la tierra en la que yo voy a hacer de ti alguien grande. Aquel hombre no tenía hijos, aquel hombre tenía una esposa, aquel hombre había hecho, imagínese usted, todo lo que había hecho, no tenía gasto, hermanos, en hijos. Todos los que tenemos hijos sabemos cuántos gastos hacemos en ellos, ¿verdad que sí? Gracias a Dios el mío no come mucho. Pero hermano, cada mes se estira y tiene que cambiar de ropa. ¿Cuántos lo conocieron cuando llegó aquí? Chaparrito así. Ya me alcanzó a mí a sus 15 años. Ya los pantalones no le quedan, ya la camisa no le queda, entonces todo el tiempo tenemos que estar gastando en ropa en el muchacho. ¿Por qué? Porque crece, no come, pero como viste. Entonces, los que tenemos hijos sabemos que es como un filtro por donde se nos está yendo parte de toda nuestra economía. No nos quejamos, damos gracias a Dios por todo ese asunto, porque sabemos que cuando ya crezca cosecharemos bendición, bendición de parte de ellos. Ok, entonces, este hombre no tenía hijos, este hombre tenía gran cantidad de servidores, gran cantidad de familiares, y cuando se va con uno de sus sobrinos. La mayoría de los que estamos acá conocemos la historia de Abraham, todo lo que vivió, todo lo que pasó, hasta el tiempo en el que Dios le dijo, cuenta las estrellas de los cielos. Y él le dijo, Señor, son incontables, así será tu generación. Cuenta la arena del mar, no, Señor, no la puedo contar, de esa cantidad va a ser tu generación. Y este hombre quizás no podía ver la magnitud de la promesa de Dios, pero la creyó. Porque a veces no podemos ver lo grande que es Dios para nosotros, pero necesitamos creerle a ese Dios que nos está prometiendo. Y esa fe lo llevó a pasar la historia y quedar como un ejemplo en el marco histórico. Un hombre que creyó, un hombre que cuando Dios le dio la oportunidad de tener a su hijo, que fue Isaac, Dios le dijo, dámelo en sacrificio. Miren algo, a veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios se lo pidió en sacrificio? Recordemos que Abraham viene de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos en su cultura tenían el sacrificio de niños. Pero Abraham está entrando en una cultura de reino, en la que Dios va a romper toda estructura pasada para establecer su estructura. Y ya Dios había implementado en el corazón el sacrificio, pero no de niños. Porque cuando van de camino, Isaac le pregunta, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y el papá le dice, tranquilo, el Señor proveerá, no te preocupes. Y aquí quiero entrar en la historia de Isaac, porque no está fácil un niño que ya sabía que era un sacrificio, no está fácil un niño que ya conocía cómo actuaba el papá por años para agradecer a su Dios, que el día que le tocaba agradecer a Dios, va es él y no un cordero. Cualquier niño hubiese salido corriendo. No, papá, eso no va conmigo. Tú me vas a sacrificar a mí. Así que el día de hoy dejo de ser tu hijo. Me voy de aquí. ¿Cómo estaba el corazón de ese niño? ¿Cómo estaba el corazón de esa criatura que iba camino a su propia muerte? Tal vez no iba muy contento porque él le llegó a preguntar, papá, ¿y dónde está? No te preocupes. Él sabía que el sacrificio era él. Él sabía el que iban a matar era él. Todavía lo estaba acostando en la piedra, pero el niño no se puso, podríamos decirlo de esta manera, no se puso nervioso, no se puso a patalear, no se puso a gritar, no se puso a armar berrinche. Este niño sabía que montándolo en la piedra, hasta ese día era su día. No era nada fácil, hermano. Pero esa acción de obedecer lo hizo que pasara a la historia. Por eso era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
Porque Isaac también confió de que iba a haber una provisión de parte de Dios, así sea lo último. Abraham ya estaba pasado de edad. Abraham ya no podía tener más hijos. Y había una promesa, tu generación será incontable. Dios, pero me estás mandando a matar al único que me puede dar una generación. Tú entrégamelo, yo me encargo. Y la fe de Abraham iba más allá en cuanto a, perdón, iba más allá en cuanto a que Dios podía resucitar o sacar de una piedra a su hijo. No tan solo eso, sino que también Isaac sabía que su Dios podía librarlo de cualquier muerte en cuanto a lo que iba a ser su padre. No estaba fácil, hermano. Pero estos dos personajes pasaron la historia por su fe. Pasaron a la historia por las proezas que ellos habían hecho. Pasaron a la historia porque confiaron y creyeron en Dios. Pero el tercer personaje, Jacob, su nombre significaba traicionero, engañador, ladrón, mentiroso. Y dice, pero ¿por qué este hombre pasa la historia? La tercera generación, este hombre comenzó a hacer cosas que no eran correctas. Le compra la primogenitura a su hermano. No tan solo le compra la primogenitura, sino que engaña a su papá para que la bendición esté sobre él. No tan solo eso, sino que se roba el corazón de su madre. Y este niño hace que todas las cosas que estaban a favor de su hermano mayor vengan a ser a favor de él. Y él, por causa de todo lo que hizo, tuvo que huir. Ahora aquí va. Porque cuando Dios está con alguien, está incondicionalmente. Pero era un ladrón, hermano. Sí, pero había un propósito en ese ladrón. Pero fue un usurpador, sí, pero había un propósito en el usurpador. Pero era un engañador y un mentiroso, sí, pero había un propósito en esa vida. Y a pesar de las circunstancias que tú, oiga esto, porque de verdad que a veces nos metemos en situaciones que no queremos meternos, pero yo lo voy a poner con su propia vida. ¿Cuántos de los que hoy estamos acá estamos libres de todo pecado y podemos tirar la primera piedra? ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos sido engañadores, usurpadores, mentirosos? Quizá no hemos sido fornicarios, adúlteros, bebedores, fumadores, cualquier cosa que podríamos decir, no es que yo nunca lo hice, no es que yo nunca pequé, no es que yo nunca fallé, no. Todos los que estamos acá necesitamos soltar la piedra porque no estamos libres de pecado. Jacob no era la excepción. Él todo lo que logró, lo logró con engaños, pero había un propósito en su vida. Así que si tú estás mirando y observando tu pasado y en tu presente estás diciendo, es que yo no puedo servir a Dios porque yo en mi pasado, sí lo estás diciendo bien, en tu pasado, a partir de ahora, tu presente y tu futuro se llama Cristo. Tu presente y tu futuro se llama Dios. Si realmente en tu pasado tú eras una persona que te catalogaban como la peor escoria de aquel mundo, pero en tu presente eres lo mejor que Dios ha elegido. Aquí le va con la vida de Moisés. ¿Usted cree que Moisés se sentía digno y apto para mirar al Señor? No, él decía que escondió su rostro porque no quería ver a ese Dios maravilloso, el cual lo estaba observando a él como un vil pecador. Porque lo primero que le dijo, quítate el calzado, mundano, hijo del diablo. No, ¿verdad que no? Quítate el calzado, pecador. No, quítate el calzado, el lugar donde estás un santo. Y él se lo quitó y entró. ¿Qué refleja eso, hermano? Yo no sé usted, pero yo me gozo. Porque lo que hace el Señor es quitarte lo inmundo para que entres en su presencia. De quitarte lo que pueda dañar, perjudicar. ¿De dónde venía Moisés? Venía de pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Esas ovejas no hacían del cuerpo. No. Claro que sí, hermano.
Las sandalias estaban llenas de estiércol, las sandalias estaban llenas de orina, las sandalias estaban hediondas, las sandalias estaban mal. Y cuando uno anda mal, uno se cree, ay, el Señor no me escucha. No, el Señor te limpia y te dice, estás en mi presencia, no te preocupes. Cuando ya te quitaste tu sandalia, ya eso bastó y sobró para que mi presencia pueda estar contigo. Pero Moisés, cuando Dios le habla y le menciona el propósito para el cual él fue llamado, voy a tratar de ir un poquito más rápido para darle toda la temática de hoy. Cuando Dios le presenta el propósito, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Quiero que vayas, quiero que saques a mi pueblo de Egipto y que lo lleves a la tierra prometida. ¿A cuál tierra? A la que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Pasaron siglos? Sí, pero mi promesa nunca se rompe. Tú eres el instrumento para que ellos pasen y vayan al lugar prometido por mí. Pero cuando nosotros pasamos procesos y cuando nosotros nos vemos ubicados en lo que Dios quiere hacer para con nuestra vida, ponemos excusas. Siempre van a haber excusas. Se las voy a leer. Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Pero quién soy yo? En pocas palabras, yo soy un estiércol, yo soy una basura, yo no sirvo para este asunto. ¿Quién soy yo? ¿Cuántos de los que estamos acá? Cuando recibimos quizás un privilegio de parte de Dios, o recibimos una oportunidad para hacer algo bueno para Dios, decimos, pero es que yo no sirvo para hacer eso, es que yo no tengo la capacidad para hacer eso. ¿Cuántos de los que han predicado por primera vez en su vida, que le dieron la oportunidad de predicar en algún momento de su vida, no dijeron en su corazón, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando me dijeron a mí mi primera oportunidad, yo decía, no, es que ¿quién soy yo para estar predicando? ¿Quién soy yo para enseñar? ¿Quién soy yo para predicar? Soy hasta tartamudo, le dije yo al Señor. A mí se me trababa la lengua cuando yo hablaba. A mí no me gustaba hablar en público. Y siempre menciono esa partecita de mi vida en la que mi primera oportunidad de predicar delante de 3 jóvenes, no duré ni 5 minutos hablando y me trabé, me tranqué, no supe ni qué fue lo que dije, hablé del hijo pródigo, pero el hijo pródigo pidió su plata, se fue, la gastó y regresó. Dios los bendijo, amén hermano, estamos despedidos. Tuvo que venir el pastor y terminar la predicación él. Esa fue mi primera vez, yo nunca me había puesto detrás de un púlpito para predicar a la edad de 14 años. Uy, ya tengo 30 en el Evangelio. Hermano. Y en ese tiempo, yo nunca pensé que me iba a parar delante de multitudes a predicarle el Evangelio. Nunca pensé que Dios me iba a dar uno de los más grandes privilegios de mi vida. Fue aquí en México, en el estadio Benito Juárez, delante de 30,000 personas, hablarle unas palabras, porque fui invitado desde Venezuela. Y gracias a ese maravilloso evento, hoy yo estoy aquí plantado. Porque si no fuera sido por esa oportunidad, Dios no me abre puertas acá en Ciudad Juárez. Fue la única ciudad que visité desde mi primera visita y es la única ciudad en la que me he quedado mucho tiempo, hermano, porque Dios planta, porque Dios conoce el propósito. Y ahí estaba Moisés diciéndole también al Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pocas palabras, yo no sirvo para esto. Yo soy pastor de ovejas. Vivo con las sandalias llenas de estiércol. Es más, mi suegro es sacerdote de Madián, no tiene nada que ver contigo. Y con todo eso, el propósito de Dios estaba en su vida. Luego le vuelve y le repite. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Se lo voy a interpretar para que lo entendamos. Gente va a decir, ¿qué evangélico vas a estar haciendo tú? Y eso que cristiano. Mire, y eso que, y ahora que como vienes bien santurrón de la iglesia, ¿qué te estás creyendo?
Ah, porque ya fuiste 1 hora, ya te crees. No sé si a usted le ha pasado, hermano. En mis primeras etapas de vida de creyente, me pasó muchas veces. En mis primeras etapas de vida de creyente, mis amigos se reían, mis amigos se burlaban. Mi mamá me obligaba a ir a la iglesia, a juro, a fuerzas tenía que ir a la iglesia. Y no era la vuelta de la esquina, era 40 minutos de mi casa. Al único que levantaba a mi mamá era a mí. Yo peleaba, levanta Licito, levántalo a él, ¿por qué me levantas a mí? Decía, contigo, vámonos. Pero ahí está Yuli, ¿por qué no paras a Yuli? No, eres tú. Pero ella está acá, no, tú te vas conmigo para la iglesia. Y después que me enamoré del Señor, mi mamá se quedó en la casa y me iba yo solo a la iglesia en 40 minutos. Digo, mamá, ¿por qué no vas? No, hoy no, anda tú, yo me voy. Pero es lo que hace el Señor. Y aquí estaba este hombre diciéndole al Señor que él no era digno. Dice, ellos no me van a creer. Yo simplemente soy un pastor de ovejas. Yo soy una persona que no tiene una profesión. Yo soy una persona que no tiene léxico. Yo soy una persona que no tiene universidad. Yo soy una persona que no tengo la capacidad, la oratoria. Yo soy una persona que no tengo absolutamente nada. Esa gente no me va a creer. Uno de los grandes problemas de nosotros. Siempre vamos a imponer lo que nosotros somos delante de lo que la otra gente es. Y es un grave problema y ya lo vamos a aclarar más adelante. Lo otro que le dijo Moisés, entonces dijo Moisés a Jehová, capítulo 4, versículo 10 de Éxodo. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú, ni desde que tú, siervo, habla, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Moisés era tartamudo, era de eso de lo que le iban a llamar a la mamá y dice, mamá. Y duraba casi 1 hora para decir que iban al baño. ¿Y qué pasó? Pues anda al baño. No, ya me dice. Entonces, habían cosas que Moisés la veía como limitaciones corporales. ¿Y cuántos de nosotros no ponemos también limitaciones en cuanto a nuestras condiciones? Es que soy tardo de lengua, es que yo no sé hablar, es que a mí me cuesta mucho memorizarme un versículo bíblico, es que a mí me cuesta demasiado retener la palabra, hermano. Usted no sabe cuánto me cuesta. ¿Cuánto no nos ha pasado? No, pastor, que ni carro tengo. ¿Cómo hago para ir para la iglesia que ni carro tengo? Yo les puedo enseñar unos cuantos hermanos de acá de la iglesia que no tienen carro y llegan. ¿Por qué? Porque son meras excusas para poder servir al Dios que nos está llamando. Moisés lo único que estaba poniendo eran excusas, excusas para poder servir al Señor. Y Jehová le dijo, capítulo 4, versículo 2. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Lo primero que Dios observa en Moisés es, ¿qué tienes en tu mano? Ok, ponme todas las excusas que tú tengas. Ponme todo el tropiezo que tú tienes. Y Moisés le dice, el Señor le dice, pero dime tú, ¿qué es lo único que tienes ahí en tu mano? Señor, lo que tengo es una vara. Y el Señor no se lo dijo, pero yo se lo quiero interpretar de esta manera. El Señor le dijo, eso a mí me basta y me sobra para usarte. Eso a Dios le bastó y le sobró para que su propósito se pudiera manifestar. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es? Y de repente podríamos decir, yo logré en mis manos solamente mi título de preparatoria o de secundaria. No logré una carrera universitaria. Ni siquiera logré el preescolar. Allá en Venezuela decimos me rasparon, no sé cómo decir, me reprobaron, ¿no? Me reprobaron plastilina y recreo. Ni los pasé porque me porté mal haciendo plastilina y en el recreo golpeaba a todo el mundo. Reprobado, ni plastilina ni en recreo pasamos. No, es que yo no sé nada de este asunto, pero a Dios le basta y le sobra la disposición de la persona. Porque
Ahora sí vamos a concluir. No me voy a extender, quisiera extenderme más, pero no lo voy a hacer. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios 1, 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué les quiere decir? Mire, ustedes son muy inteligentes, ni tampoco vienen de la realeza, no es que vienen de la alta alcurnia, de la jerarquía, de lo mejor. Ah, hermano, es que yo vengo de la mejor raza. ¿Quiénes son los que tienen más dinero aquí en México? Menciónenme uno de esos apellidos. Los, los Slim. Slim. Ajá. Imagínense que yo soy familiar de Slim, hermano. Dije, no, hombre, a mí me tienen que respetar. Cuando le digo, ustedes no vienen de nadie. Ustedes no vienen de nobleza, ustedes no vienen de gente sabia, ustedes no vienen de gente con mucha sabiduría. Pero le dice, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. O sea, nadie se va a decir, ah, es que por mí, es que porque yo sí hablar. Hermano, este asunto no es porque yo supiera predicar, es porque el Señor me enseñó a predicar. Este asunto no era de que yo tenía buen léxico, no, porque yo era hasta tartamudo para hablarle a la gente. Es que el Señor le plació enseñarme a hablar, el Señor me enseñó a expresarme. Este asunto nunca va a depender de las capacidades que tú tengas, de las estrategias que tú tengas, del instituto que tú tengas, de la universidad que hayas logrado, de los títulos que puedas obtener. Este asunto siempre va a pertenecer al Señor. Y eso necesitamos entenderlo como iglesia, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él estamos nosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué hemos tenido o qué hemos obtenido por causa de estar en Cristo Jesús? Hemos tenido sabiduría, hemos tenido justificación, hemos tenido lo que no habíamos podido lograr ni alcanzar. En Cristo lo tenemos, hermano. En Cristo podemos serlo. Para que como está, porque como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Si en algo nos vamos a gloriar nosotros, si en algo usted necesita gloriarse, es de que usted está en el Señor. Pastor, pero es que yo no sé hablar ni sé predicar, no importa, usted está en el Señor. Pastor, pero es que yo nunca he podido ganarme una vida para el Señor, no importa, usted está en el Señor. Pero me viven criticando, no importa, usted está en el Señor. Pero la gente me sigue juzgando como un pecador, no importa, usted está en el Señor. Y mientras usted esté en el Señor, Cristo será para usted sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso será Cristo para usted. No necesitamos más. En Cristo estamos completos. En Cristo no necesitamos añadidura. En Cristo estamos completos. Y esto necesitamos entenderlo. Yo no necesito añadirle un centímetro más a mi estatura. No necesito añadirle o quitarle un poco más a mi estatura. Algunos kilos a mi barriga, sí, pero a lo demás no. No necesitamos. Estamos en Cristo, estamos completos. Vamos a bendecir la vida de los que nos ven por las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en cada uno de ellos.